Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día vamos a compartir un mensaje muy importante. Vamos a estar compartiendo sobre la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia es una gran bendición que Dios nos ha dado. Pero muchas personas, por no conocer correctamente, conforme a la palabra, lo que es la Iglesia, están teniendo dificultades en su vida de fe. Muchos de ellos están yendo de congregación en congregación. Y así de verdad es muy difícil tener victoria en nuestra vida de fe. Por eso que podamos estar orando en el nombre de Jesucristo para que Dios nos esté guiando a la congregación que tiene preparada para nosotros. Esa congregación tiene que ser conforme a la palabra. Tiene que ser una congregación que esté predicando correctamente el Evangelio, que Jesús es el Cristo, que esté grabando, enraizando y haciendo que nuestra naturaleza sea el Evangelio y traspasando ese pacto a la siguiente generación. Tiene que ser una iglesia donde haya verdadera comunión, que haya una adoración conforme a la palabra de Dios y que sea una iglesia que esté cumpliendo la gran comisión de llevar el Evangelio y las misiones hasta lo último de la tierra. Esa realmente es la iglesia de Jesucristo. Por eso es muy importante que estemos entendiendo, conforme a la palabra, cuál es el significado de la Iglesia. Yo siempre tenía esa imagen de que la iglesia es un edificio, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre tenía en mente cuando escuchaba la palabra iglesia. Pero eso en realidad es el templo. La iglesia la formamos todos aquellos elegidos por Dios que por su gracia hemos podido ser salvados por Jesucristo. Toda esa reunión es lo que formamos la iglesia del Señor. Y esa iglesia tan preciosa es algo que Jesucristo mismo estableció. Vemos en Mateo 16, 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esa confesión de que Jesús es el Cristo, Dios le dijo a Pedro que sobre esa confesión, solo sobre Jesucristo, el Señor mismo edifica la iglesia. Es algo que el Señor mismo ha establecido y es la iglesia de Jesucristo. La iglesia puede ser universal e invisible. La Iglesia universal e invisible es la iglesia de todos aquellos elegidos por Dios, tanto en el pasado, presente, como en el futuro, que vamos a recibir esa salvación y formamos el cuerpo de Cristo cuyo cabeza es Él, como vemos en Efesios 1, 22 y 23. La palabra de Dios dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También la iglesia es la iglesia local, cuando en un lugar específico los creyentes que se reúnen, se congregan en ese lugar o en esa región específica, es lo que llamamos la iglesia local. Y podemos ver cómo en Hechos 11, 25-26, después del martirio de Esteban, fueron esparcidos y llegaron hasta allí, a esa región de Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí durante todo un año con la iglesia
y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Entonces, en esa región de Antioquía, ahí se levantó esa iglesia local. También hay iglesias en los hogares. En casa de algún creyente, allí se congregan la asamblea de los creyentes y allí también es la iglesia de los hogares. Esto lo podemos ver mucho en la iglesia primitiva. Ellos se reunían en las casas. Vemos en 1 Corintios 16 al 19. La iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces vemos cómo en Corinto, en la casa de Aquila y Priscila, ahí se levantó esa iglesia en su hogar. Por eso es la iglesia en los hogares. Pero no solo tenemos que saber el significado de la iglesia, es muy importante que entendamos también lo que es la función de la iglesia. Y un hijo de Dios es una persona que por gracia de Dios ha recibido la salvación y en ese momento el Espíritu Santo ha venido a su vida. Somos templo del Espíritu, como dice en 1 Corintios 3:16. Por eso es algo espiritual. Y la iglesia es una estructura espiritual. Es la asamblea de los creyentes más el Espíritu Santo. Y es muy importante entender esto. Y la iglesia tiene 4 funciones muy importantes. La más importante es la adoración, también la evangelización, el servicio y la edificación. Y es muy importante que conforme a la palabra vamos a ver cómo nos habla de esas 4 funciones principales que tiene la iglesia. En primer lugar, la adoración. Dice en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios nos creó seres espirituales, nos creó para estar enfocándonos con Dios, para relacionarnos con Dios que es espíritu. Por eso es el culto, concentrarme en Dios. Yo he sido creado para eso y juntamente con los otros hermanos, hacerlo juntos es lo que llamamos el culto, la adoración. Y es muy importante entender la bendición del culto porque ahí Dios nos da todas las respuestas. Cuando yo hago culto es dar mi vida a Dios. Cuando canto, le canto a Dios. Cuando oro, le oro a Dios. Cuando estoy dando mis ofrendas, se las doy a Dios. El culto es dar mi vida entera a Dios. Y a través de la palabra, Dios mismo me habla. Tengo que estar escuchando la voz de Dios, porque en esa palabra, de verdad, Dios me da todas las respuestas, la dirección, la guía para toda la semana. Por eso tenemos que entender el culto conforme a la palabra y poder disfrutar de ese bendito culto. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar restaurando ese culto tan importante para Dios. La segunda función de la iglesia es el evangelismo. Vemos que la iglesia tiene que llevar el evangelio a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Es muy importante cumplir esa función. Y el evangelismo, Dios tiene un método. Dice en 1 Corintios 1:21, dice la palabra, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces dice la palabra que el mundo, por la sabiduría humana, no pudo conocer a Dios. Y Dios ha dado una revelación general a todo el mundo, y es su creación. A través de la creación, uno puede ver la sabiduría de Dios, puede ver que hay un creador, que alguien ha creado todo
con una sabiduría inmensa. Por eso los cielos muestran la gloria de Dios, pero la gente, como está tan depravada, apartada de Dios, es imposible porque tiene la mente entenebrecida y no puede estar viendo o conociendo a Dios a través de su sabiduría. Por eso el método de Dios es a través de la locura de la predicación, porque si uno lo piensa humanamente es una locura, ¿no?, que le estén hablando de que Dios se hizo hombre y que Él murió y dio su vida por nosotros y que resucitó, ¿verdad? Para una persona, humanamente, eso es una locura, pero esa es la manera que Dios ha establecido para que la gente pueda estar recibiendo la salvación. El evangelismo es la gran comisión que el Señor nos ha dado. Vemos en Mateo 28, 19 al 20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. El Señor, al final de los 4 evangelios, nos está dando esa gran comisión de que tenemos que estar predicando el evangelio a toda criatura, que tenemos que estar levantando discípulos. Pero eso es algo que Dios hace, es una bendición porque Él tiene todo preparado. Vemos también en 1 de Corintios, capítulo 9, en versículo 16. Está diciendo el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Entonces, es una comisión irresistible, dice Pablo: ay de mí si no anunciare el evangelio. El otro día escuché en una entrevista al entrenador del Liverpool, Klopp. Este hombre le preguntó a un periodista si era cristiano, y él dijo que sí. Y le preguntó al periodista si le importaba hablar de Cristo. Este entrenador le contestó, dice: no concibo ningún cristiano que no quiera hablar de Cristo. Y empezó a compartirle sobre Jesucristo. Y es verdad, una persona salvada por gracia de Dios a través de Jesucristo, una persona nacida de nuevo, ¿cómo no va a querer hablar del Evangelio? ¿Cómo no va a querer glorificar a Dios a través del Evangelio? Por eso, una función muy importante de la Iglesia es la evangelización. También, la tercera es la edificación. Tenemos que ayudar a esos nuevos creyentes a que puedan convertirse en creyentes maduros. Cuando uno nace espiritualmente es como un bebé espiritual. Entonces la Iglesia tiene que ayudarle para que esa persona pueda crecer espiritualmente y convertirse en un creyente maduro. Vemos la palabra de Dios en Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar ayudando a los santos para la obra del ministerio. La cuarta función, también muy importante, es el servicio. Y no solo tenemos que ayudarles a ser maduros espiritualmente, sino que ellos de verdad tengan la conclusión de entregar toda su vida, todo lo que tienen, para el servicio de Dios, para la obra del Evangelio. Tenemos que ayudarles para que sean obreros de Jesucristo. Vemos la palabra en 1 de Corintios 4:10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Tienen que ser obreros de Jesucristo, personas de verdad que estén dando su vida para compartir el nombre de Jesucristo hasta lo último de la tierra. No solo eso, tenemos que ayudarles a ser verdaderos modelos de Jesucristo. Vemos la palabra en Juan 13:14. El mismo Señor está diciendo: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también
debéis lavaros los pies los unos a los otros. La gente, a través de vernos a nosotros, tiene que estar viendo la vida de Cristo. Por eso tenemos que ser esos modelos, esos verdaderos testigos. No solo eso, sino también dice la palabra administradores. Vemos en 1 de Pedro 4 al 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que ser administradores ¿de qué? De la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado gracia a través de muchas maneras y nosotros tenemos que ser administradores en este mundo, como iglesia que somos, de poder estar llevando la gracia de Dios a todas las partes. Muy bien, ¿y cuál es la comisión de la iglesia? Tenemos una comisión que nos ha sido dada de lo alto, una comisión que Dios mismo ha dado a la iglesia. La primera es ser baluartes de la verdad. Dice la palabra en 1 de Timoteo 3:15. Pablo está escribiéndole a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es muy importante entender esto. Este mundo está totalmente lleno de mentiras. Satanás, que es el padre de la mentira, a través de las 3 organizaciones, está constantemente metiendo mentiras, medias mentiras, todo contrario a la palabra de Dios, que es la verdad. La gente, si no tiene otras referencias, se cree esas mentiras, se cree que son verdad. Pero justamente nosotros, la Iglesia, tenemos que estar levantando la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia de Jesucristo, tenemos que estar cumpliendo esa función tan importante. Tenemos que estar dando la verdad al mundo para que al ver la verdad se dé cuenta de toda la mentira. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. También dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Cuando uno escucha la verdad, a través de la verdad es que puede salir de la mentira. Y esa es la función de la Iglesia. Igual que un faro está alumbrando, dando la luz para que la gente salga de la oscuridad, vea el camino para salir de esa oscuridad que lleva a la destrucción, ¿no? Ese barco sin luz se va a las rocas. Pues nosotros somos baluarte de la verdad. No solo eso, somos representantes de Jesucristo. Vemos en Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Somos representantes de Cristo. Una empresa envía a su representante y el representante, cuando habla oficialmente, lo que él dice está representando a toda la empresa, tiene el respaldo de su empresa. Pues nosotros en este mundo somos representantes de Cristo, la Iglesia del Dios vivo, somos representantes de Cristo y tenemos que estar hablando sobre Cristo, reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Esa es nuestra función. También tenemos una comisión preciosa que es la misión mundial. Vemos en Marcos 16:15. El Señor dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tenemos que estar compartiendo este Evangelio tan precioso a toda criatura. Esa es la comisión de la Iglesia. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo que puedan entender, conforme a la palabra, el significado de la Iglesia de Jesucristo. El mismo Señor estableció la Iglesia.
sobre la roca de Cristo, no hay otra roca. A través de la roca de Cristo, es la confesión de que Jesús es el Cristo, el Señor establece su iglesia. Y esa iglesia es universal e invisible, se refiere a todos los que fueron salvados, los que son salvos y los que serán salvos, porque Dios ya los eligió. Se refiere también, en una región determinada está la iglesia local, y en los hogares, la iglesia en los hogares. Tiene 4 funciones muy importantes. ¿Cuál es la principal? La adoración. Hemos sido creados para esos. También el evangelismo, la edificación, el servicio. Y tenemos una comisión gloriosa. ¿Cuál es? Ser baluartes de la verdad. Levantar la bandera de Cristo, la bandera de la verdad. Poder ser representantes de Cristo aquí en la tierra y hacer la misión mundial. Le damos gracias a Dios por esa bendición tan grande que es la Iglesia de Jesucristo. Que podamos estar cada día agradecidos por pertenecer a la Iglesia, por gracia de Dios, y podamos estar entendiendo cuál es el plan y la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar tomando este contenido tan importante y puedan estar compartiéndolo con alguna persona. Ciertamente Dios nos va a dar grandes respuestas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque es por tu gracia que hemos podido, Señor, convertirnos en tus hijos, parte de tu cuerpo, Señor, que es la Iglesia, cuya cabeza eres tú. Señor, que podamos levantarnos y juntos cumplir esa gran comisión que tú estás cumpliendo a través de nuestras vidas, que podamos estar haciendo la evangelización del mundo. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.